La Ventana, con Roberto Sánchez. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Hoy, 8 de octubre, se cumplen 148 años del gran incendio de Chicago, en la ciudad de Chicago. Y, bueno, como muchas otras veces, como en muchas otras ocasiones, la historia ha llegado hasta nuestros días, digamos que trufada por parte de la leyenda urbana en torno a ella. O sea que lo que hoy conocemos como las fake news también tenían lugar y campaban a sus anchas por aquel tiempo en el que una invitada, y en este caso una vaca, fue la protagonista. Habría que empezar con una pregunta, entonces, ¿no, Nieves? Hay que empezar con una pregunta y la voy a hacer. A ver, ¿puede una vaca provocar 300 muertos y ser la responsable de la destrucción de 17.000 edificios y de que 100.000 personas se queden sin hogar? ¿Puede? Pues eso dicen, eso dijeron, que el 8 de octubre de 1871 una vaca dio una patada a una lámpara de petróleo, provocó que ardiera su establo y que aquel pequeño fuego derivara en el gran incendio de Chicago. A ver, vaca tan destructora pasó a la historia de los grandes sucesos y su propietaria, la señora O'Leary, pasó por un infierno al ser señalada por todos como la responsable de haber dejado la lámpara al lado de la vaca. Pero bueno, como dice el Gran Wyoming, eso es la noticia, esa es la noticia y ahora les vamos a contar la verdad. De todo lo dicho, solo hay un dato que se ajusta estrictamente a la realidad, que Chicago ardió por los 4 costados. Ni la vaca ni su dueña tuvieron la culpa. Bueno, suena este blues, pero la historia es heavy. Y en un desastre de semejante magnitud, las víctimas y los daños son, imagino que difíciles de cuantificar. Claro, por eso decía que lo único cierto es que Chicago ardió, ¿no? Porque, a ver, unos dicen que fueron 300 muertos, otros que 400. Hay una otros diferencia. Claro, otros que 250. Unos que se destruyeron tantos o cuantos edificios, que tantos miles quedaron sin hogar. A ver, todo se hizo un poco al redondeo, porque es que la ciudad era un caos, ¿no? A mediados del siglo XIX, Chicago fue la ciudad con mayor y más rápido aumento demográfico del mundo. Fue a toda leche. Crecía a lo loco, ¿no? Llegaban 100.000 inmigrantes al año y eso la convirtió en una ciudad muy, muy próspera. Producía mucho trigo, había mucha ganadería, había mucha industria maderera. Así que entre las empresas y la gente que se instalaba, Chicago creció de forma muy desordenada, como decía, a lo loco, ¿no? Eso provocó hacinamiento, falta de previsión en cuestiones de seguridad, claro, hasta que llega un desastre y todo se va al carajo. Y ese desastre fue el incendio de Chicago. Allí lo conocen como Big Fire, ¿no? Para ellos todo es Big. Por la zona de San Francisco ya sabes, ¿no? Que están esperando el gran terremoto y lo llaman Big One. El Big One, sí. Oye, entonces, si la vaca de la señora O'Leary no tuvo la culpa, ¿se sabe quién la tuvo? ¿Se sabe cómo empezó, cómo se originó todo aquello? No se sabe porque no hay un culpable. Lo de la vaca y sobre todo lo de la pobre señora O'Leary fue una faena, por no decir que fue una putada. Y el que lió la pelota fue un periodista sin escrúpulos, de esos que no dejan que la realidad les fastidie un buen titular. Bueno, malas noticias o noticias malas. Aquí viene lo de las fake news que antes apuntábamos, ¿no? ¿Qué hizo el compañero el periodista? Pifiarla. A ver, pues añadir detalles falsos a su crónica para hacerla más emocionante. Días después del incendio,
este periodista del Chicago Tribune, señaló a la vaca como causante del desastre, pues para redondear su artículo, para que le quedara chulo, ¿no? Debió pensar, en mitad de este follón, a ver quién me desmiente, ¿no? ¿Quién va a venir a decirme que no es verdad, ¿no? Tuvieron que pasar 20 años para que él mismo, este periodista de pacotilla, admitiera que la historia era falsa y que la condición de la propietaria de la vaca, o sea, mujer, irlandesa, católica e inmigrante, pues hacía de ella la culpable idónea. Ya. Y de rebote, claro, la vaca, ¿no? Era más impactante poner nombre, apellido y escenario a la tragedia que decir la verdad. Y la verdad es que nunca se confirmó cómo ni quién originó el incendio, ¿no? Solo se sabe que empezó en el barrio donde se concentraba la industria maderera y que se extendió a toda leche y hacia el interior de Chicago porque el fuego iba encontrando alimento a cada paso, ¿no? Hasta las calles del centro estaban pavimentadas con madera para facilitar el tránsito de carros y carruajes. Por eso la ciudad estuvo ardiendo 3 días con sus 3 noches. Bueno, lo que sí parece que sabemos es que el triste San Benito que le colgaron a la señora O'Leary llegó a la música. Mrs. O'Leary's cow kicked the lantern in Chicago town. ¿Le suena, verdad? They say that started the fire that burned Chicago down. Esta canción que se hizo famosísima por la película Hilda, donde parece que canta Rita Hayworth, pero que en realidad canta, ella es Anita Ellis, y en ella sale a relucir, lo hemos escuchado, hemos reconocido a la señora O'Leary. Exactamente. Put the blame on Maine se traduce como échale la culpa a Maine, ¿no? Y lo que hace la canción es personalizar en una mujer llamada Maine las grandes catástrofes de la historia que los estadounidenses tienen ahí encastradas en el cerebro, ¿no? Porque también habla del gran huracán blanco de Nueva York, del terremoto de San Francisco. O sea, que es el toro de Manolete, ¿no? Sí, y la letra viene a ser más o menos esta. Cuando la vaca de la señorita O'Leary le dio una patada a la linterna en la ciudad de Chicago, dijeron que empezó un incendio que quemó la ciudad. Esa es la explicación que se daba, pero ahora os contaré la verdadera versión. Echadle la culpa a Maine, chicos. Maine besó a un comerciante de fuera de la ciudad. Aquel beso quemó Chicago. Así que podéis echarle la culpa a Maine. Put the blame on Maine, boys. Mother Nature was up to her old tricks. Pero a ver, ¿lo fue o no lo fue entonces? A ver, puede que fuera Maine la culpable del incendio de Chicago, pero la que no fue, desde luego, fue Mrs. O'Leary, ¿no? La ciudad quedó para el arrastre, 10 kilómetros cuadrados calcinados, desapareció media ciudad, pero bueno, su reconstrucción fue tan genial y a tal velocidad que Chicago quedó como ejemplo de progreso urbanístico, ¿no? Allí nació el primer rascacielos del mundo, construido con materiales ignífugos, con armadura de acero y hormigón, y que fue la sede de una compañía de seguros del hogar, ¿no? Era un rascacielos un poco birria, porque solo tenía 10 plantas, pero bueno, fue el primero. 50 años después de haberlo construido lo derribaron porque ya les parecía muy bajito. En su lugar hicieron otro de 45 plantas. ¿Dónde va a parar? When Mrs. O'Leary's cow kicked the lantern in Chicago town. Se han hecho 1000 versiones de esta canción. Oye, Nieves, a veces no hay como partir de cero, ¿no? Para empezar a hacer las cosas bien, tabula rasa. ¿En qué mejoró? Porque Chicago mejoró como ciudad, ¿no? A partir de ese momento. Se convirtió en un reto arquitectónico. Había que reconstruirla más bonita, más ordenada y sobre todo más segura. Ahí se dieron cuenta, ¿no? Llegaron arquitectos de todas las partes del mundo. También llegó todo tipo de ayuda para las víctimas, ropa, alimentos, dinero. Había que reconstruir aquello, pero con cabeza. Había que descongestionar la ciudad porque antes del incendio era caótica y ahí todo apretujado, ¿no? Pero bueno, como había millones viviendo allí, había que volver a alojarlos. Lo lógico, lo más sostenible, era construir en altura. Y Chicago, todos hemos oído hablar de ella, creó la escuela de Chicago, ¿no? Allí está está todavía el rascacielos más alto de Estados Unidos, la Torre Sears, con 442 metros. Y de aquel Chicago de hace 148 años ya, de aquel Chicago de 1871, ¿queda algo? Sí, quedan algunos edificios, pero la torre pública más famosa, el edificio público más famoso es la Torre del Agua, que es preciosa, ¿no? La cuidan y la tienen como oro en paño en todo el centro de la ciudad porque es el símbolo del antiguo Chicago, ¿no? Se había construido para albergar una gran bomba de agua que extrajera, pues eso, agua del lago Michigan, ¿no? Que menos mal que por lo menos Chicago estaba y está a la orilla del lago Michigan, por lo menos había agua cerca. And that's what brought on the Frisco quake. Put the blame on Maine, boy.
tell you, some name was really a doll. So, Mira, precisamente hoy hemos abierto la ventana, hoy estábamos en Santander y lamentablemente esa ciudad sabe mucho sobre fuego, sobre incendios, porque entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la ciudad de Santander vivió dos catástrofes protagonizadas por eso, por el fuego. Nos lo cuenta Emma Vallespinos. El 3 de noviembre de 1893, Santander fue el escenario de la mayor catástrofe de carácter civil del siglo XIX. El cabo Machichaco, un barco de vapor construido 11 años antes, hizo escala en el puerto de Santander. En su interior, el Machichaco albergaba garrafas de ácido sulfúrico y más de medio centenar de toneladas de dinamita para uso minero. El barco acabó explotando, el fuego y la onda expansiva de la explosión provocaron más de 600 muertos. ...48 años más tarde el fuego provocó la segunda gran tragedia de la ciudad. En plena posguerra, el 15 de febrero de 1941, el vendaval que azotaba Santander se encargó de propagar las llamas de un incendio que probablemente se inició en una chimenea y que se tragó, asoló el centro de la ciudad, dejando 120.000 metros cuadrados de ruinas y escombros. La ciudad se quedó incomunicada, el fuego tardó 3 días en ser extinguido, el 90% del comercio de la ciudad quedó arrasado por las llamas. Toda tragedia tiene su película o su novela. En 2012 el periodista y escritor Jesús Ruiz Mantilla publicó Ahogada en llamas, un novelón con tintes decimonónicos que retrataba el drama de una saga familiar entre una y otra tragedia, entre un incendio y otro, una novela que empezaba así. Mar y tierra explotaron y la ciudad quedó ahogada en llamas. Solo quienes en ese momento fueron arrastrados hacia el fin saben si aquel aullido mortal que partió el tiempo y las almas vino enviado por Dios o por expreso deseo del diablo. El sol levemente radiante quedó fundido, el agua salpicada por su propio cuerpo convertido en dinamita y acto seguido el fuego engulló a todos sus hijos. Pues hoy la radio y la historia que nos ha llevado de Santander a Chicago y de Chicago a Santander. Nieves con Costrina, mañana seguirás haciendo historia por aquí, por la ventana. Mañana más. Muchas gracias, hasta mañana. A ti, Roberto. Hasta luego. Chao.